Muy buenos días, hermanos. Un placer saludarles una vez más en el nombre del Señor Cristo Jesús. Agradecidos con Dios por su misericordia y su gracia que nos permite congregarnos en su nombre, estudiar y escudriñar su palabra, aprender qué es lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Continuamos en nuestro estudio en el libro de Romanos. Antes de comenzar con nuestro estudio, como siempre, y les recuerdo, si alguien de ustedes tiene alguna necesidad, alguna situación por la que les gustaría que oráramos, a veces no se pueden decir ciertas cosas, pero si se puede compartir, pueden escribirnos un texto a mí o a mi esposa y estaríamos más que gozosos de poder orar con ustedes y por ustedes. Entendemos que la oración es una de las grandes bendiciones que Dios nos ha permitido, porque es por medio de la oración que en el acceso que tenemos al trono de la gracia, la Biblia dice que tenemos acceso al trono de su gracia y es ahí donde encontramos ayuda en tiempos de necesidad. Entonces la oración es ese vehículo que nos pone frente al trono de su gracia y podemos interceder, podemos también suplicar, podemos orar, que no es lo mismo orar, interceder, suplicar. Y hay veces también, y muy a menudo tendríamos que, cuatro aspectos diferentes de la oración. Es el poder interceder por otros, es el suplicar, es el orar solamente o es el ofrecer acción de gracias. Todas estas cosas componen lo que comúnmente llamamos como oración. Tenemos ese beneficio, tenemos ese privilegio. Entonces, por esa razón nos gustaría, cuando ustedes estén en momentos que necesitan oración, pues háganos saber, y estaríamos no solamente nosotros con el estudio en español, pero también con nuestros hermanos en inglés estaríamos orando por ustedes. Cada miércoles al iniciar el servicio tomamos, por lo general, cada miércoles, hay veces que no lo hacemos por cuestiones de tiempo, pero por lo general, antes de comenzar el estudio le damos oportunidad a las personas que nos digan cosas por las que debemos estar orando. Entonces, les invito a que tomen la oportunidad, y si no, pues solamente mándenos decir una oración de acción de gracias por la salud o por las bendiciones o por la provisión de Dios, por lo que sea. Entonces, esta vez les quiero pedir que por favor oren por nuestro hermano Adrián. La mamá de nuestro hermano Adrián vive en México y ella, me recuerdo, si no estoy equivocado, su nombre es Norma, la señora Norma. Y les pido por favor que oremos por ella porque está pasando por una situación delicada de salud. Y yo creo que está bien, ellos me han pedido que orara. Le han detectado cáncer. Entonces, por favor, oren por la hermana. Por la mamá del hermano Adrián, para que Dios le toque, y oren por la señora Norma. Continuamos orando por la situación en Israel, horrible, doloroso, triste. Triste por aquellos que todavía tienen sus hijos, hijas, padres, hermanos, familiares desaparecidos porque fueron secuestrados. Triste también en el lado de Gaza, a los palestinos que han muerto en este conflicto. Quiero repetirles, el asunto no es necesariamente una guerra de Israel contra Palestina, es una guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Estos terroristas satánicos, no hay una manera más de describirlos, satánicos que han sometido a su propia gente por la fuerza. Ellos no tienen problema en matar a quien tengan que matar con tal de lograr sus objetivos. Han matado a su gente por la violencia, han sometido a su gente y usan a la gente como escudos humanos cuando vienen los ataques de Israel hacia acá, porque Israel busca a todo fondo defender su soberanía, defender a su gente. Y cuando ellos se defienden, estos terroristas satánicos, como digo, no puede haber otra manera de explicarlo. Usan a niños, a mujeres, ponen sus puntos de ataque en centros de cuidado para niños, para ancianos, escuelas, primarias, kinder, hospitales. Entonces, obviamente en los ataques va a morir mucha gente que no tiene nada que ver en el conflicto. Y
Es horrible. Cuando hay una guerra siempre es horrible. No justificamos la violencia venga de quien venga. No hay justificación para eso. Pero es un conflicto que no es complicado de entender si lo vemos desde la postura bíblica. Pero eso no nos quita de orar por la gente que sufre, ya sea en el lado de Israel o en el lado de los llamados palestinos. Entonces, oremos por ellos, oremos porque el mundo preocupadamente pide por paz, pero no va a haber paz. No hay lugar para la paz cuando no hay lugar para el príncipe de paz. Mientras una nación rechace al que es el príncipe de paz, la Biblia dice Cristo Jesús, y solamente Cristo Jesús puede traer paz. Pero paz porque tenemos una relación íntima con Él, porque lo hemos reconocido y recibido por quien Él es. Si no hay esa relación, si no hay ese entendimiento, no importa dónde estemos, no puede haber paz. Así vivimos en un país donde jamás ha conocido guerra, todavía no vamos a tener paz. Porque paz es prácticamente la presencia de Dios. Con Dios podemos vivir en paz a pesar de la guerra, a pesar de las enfermedades, a pesar de la tragedia, a pesar del dolor, del sufrimiento. Con Dios podemos vivir en paz. Sin Dios, en el mejor y más bonito de los paraísos terrestres o terrenales que pudiéramos imaginarnos, sin Dios no hay paz. Es así de simple. Entonces, oremos para que muchos vengan al conocimiento de Cristo Jesús, que reciban salvación por fe en el nombre de Jesús. Y entonces conocerán la paz. Y seguimos pidiendo a Dios que se haga su voluntad y que esto termine como la Biblia nos dice que va a terminar. En el futuro veremos a Dios terminar el plan que tiene con el pueblo de Israel. Y en la segunda venida de Cristo Jesús inaugurará su reino milenial aquí de 1000 años en la tierra, y entonces conoceremos lo que es vivir en paz por 1000 años. 1000 años de paz. Pero bueno, obviamente después de eso hay un caos de nuevo temporalmente hasta que ya se deshaga todo indicio de pecaminosidad. Y entonces vendrá cielo nuevo, tierra nueva. Y ahí será paz para siempre. Pero hasta ese punto continuamos aquí y tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para vivir sabiamente, aún en medio de las peores circunstancias, ¿verdad? Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, le damos gracias por su presencia con nosotros. Su presencia que para nosotros los que creemos, los que le conocemos, para nosotros que nos llamamos hijos de Dios, su presencia es paz. Paz en las dificultades, paz en la tormenta, paz en medio de cualquier situación. Le pedimos, Dios, por su gracia y misericordia, que al estudiar nosotros estos versos que vamos a estudiar, escudriñar, que usted nos hable y nos enseñe, Dios, que el mensaje de su palabra penetre profundo en nuestro corazón y que le conozcamos, Dios, de manera tan íntima y personal, que su presencia misma nos transforme de manera tan radical, que nos haga vivir para la honra y la gloria de su nombre. Pues le pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada reiniciamos Romanos capítulo 10. Estuvimos ahí en algunos versos y estuvimos tocando acerca de lo que son los puntos principales de este pasaje. Recuerden, vuelvo a repetir, voy a seguir repitiendo hasta que terminemos estos 3 capítulos. Capítulo 9, 10 y 11 del libro de Romanos es la relación de la justicia de Dios con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel que por su religiosidad rechazaron la justicia de Dios. Prefirieron ir en busca de su propia justicia, la justicia que ellos creen, porque creen, no es verdad, creen que pueden justificarse a sí mismos por medio de sus obras. Creen que al final de sus vidas, las cosas buenas que hicieron van a ser mucho más que las cosas malas que hicieron, dicen ellos. Y que Dios va a poner en una balanza, y si lo bueno fue más que lo malo, entonces Dios les va a decir, bueno, entra en el reino de los cielos. No hay tal cosa. No existe tal cosa. Esa, en cierta manera, es la enseñanza de la Iglesia Católica, que dice, no te preocupes, sea como sea tu vida, cuando mueras hay una serie de cosas que podemos hacer para sacarte del purgatorio. Primeramente, no existe tal cosa como purgatorio. Y segunda, una persona que murió sin Cristo está condenada a la separación eterna. No hay nada ni nadie que lo puede sacar de ahí. Entonces,
el pueblo judío, los hebreos, se desviaron de la verdad, aunque tenían la revelación de Dios. Dios los sacó de Egipto y en el camino a la tierra prometida, Dios caminaba con ellos. De noche como una columna de fuego y de día como una nube que les cubría. Y luego llegaron al lugar donde armaron el tabernáculo, y sobre el lugar santísimo del tabernáculo, dentro del cual se encontraba el arca del pacto, Dios manifestaba su gloria. De manera tal que cuando se llenaba el lugar santísimo con la presencia de Dios, con la gloria de Dios, no se podía, nadie podía entrar. Y veían la nube que estaba sobre el tabernáculo y sabían que Dios estaba presente con ellos. Y los milagros que Dios hizo al sacarlos de Egipto, cómo Dios trató con el pueblo de Egipto, con Faraón particularmente, cómo Dios los sustentó en el desierto por tantos años. Los mismos zapatos, las mismas sandalias, la misma ropa que nunca se pudrió, dice el Señor. Cómo les proveyó maná del cielo todos los días, suficiente lo que necesitaban solamente. Cómo les proveyó agua de una roca. Cómo abrió el mar rojo para que pudieran pasar en tierra seca. Y todas estas cosas que Dios hizo. Y sin embargo, el pueblo de Israel hicieron a un lado a Dios, buscando una justicia que ellos inventaron por sus propias obras, que no podía hacer. Entonces, hemos estado aprendiendo en el capítulo 9 que Dios escogió al pueblo de Israel. Y eso es un hecho, nadie lo va a cambiar. Son el pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué ahora el pueblo de Israel? Y vemos la guerra, ¿no? ¿Por qué el pueblo de Israel no están caminando con Dios? Porque cuando ellos rechazaron a Dios, dijeron, no queremos eso que tú nos ofreces, que es la justicia por medio de la fe, por creer en Cristo Jesús el Mesías. Dijeron, no, nosotros somos buenas personas, no necesitamos que nadie nos salve. Nosotros hacemos cosas buenas y nosotros somos buenos. Entonces, Dios los escogió en el pasado, capítulo 9. En el presente, Dios los ha apartado por un tiempo, es temporal solamente, porque en el futuro Dios los va a volver a restaurar. Entonces, aquí Pablo nos está dando las razones. Primero, en el capítulo 9, nos da las razones de que Dios sigue trabajando activamente con su pueblo. Entre el pueblo de Israel, que no camina con Dios y que a plena vista se nota que no creen en Dios, viven en incredulidad. Aún dentro de ese pueblo, Dios tiene un pequeño remanente. Entonces Dios ha puesto a Israel por un lado. ¿Qué está haciendo ahora Dios? Dios está formando el cuerpo de la iglesia. Cuando Dios termine de armar lo que es su iglesia, de formar su iglesia, entonces Dios enviará a su Hijo Jesús que venga y tome su iglesia y la lleve al cielo. Y después de eso, entonces, los 7 años que siguen después serán tiempos de tribulación. 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación. Y quien va a estar en el centro de todo esto es para todo el mundo, pero quien estará en el centro de todo esto es el pueblo de Israel. Porque va a ser solamente a través del sufrimiento, de la persecución, de la gran mortandad. La Biblia dice, y es claro, hermanos, que para los tiempos del fin, 2/3 partes del pueblo de Israel van a morir. Hoy en día, la población en Israel, si es muy conservador, el número serían 15 millones de israelitas. Los que viven allá y los que están por todo el mundo. 15 millones. Si 2/3 partes van a morir, ¿cuántas personas van a morir, hermanos? 10 millones. Y lo trágico y triste de esto es que van a morir teniendo frente a ellos la oportunidad de salvarse. Pero por su necio corazón, porque Esteban les dice, por la incircuncisión de su corazón, por la dureza de su corazón, prefieren morir en su pecado antes que humillarse delante de Dios. Y lo digo con respeto porque hay muchos católicos que están en la misma situación. Porque esa es la mentira del diablo. De hacerle creer a la gente que tú eres buena persona, tú no necesitas a Dios. Cuando tú hablas con alguien y le dices, ¿sabes qué? ¿Necesitas el perdón de Dios? No, yo tengo mi religión. Pero, ¿y qué si esa religión es falsa? Bueno, eso me enseñaron mis padres y así yo me voy a morir.
soy mexicano, soy guadalupano, soy católico y así voy a morir. Pero vas a terminar separado de Dios, no me importa. Yo no voy a traicionar a mis padres. Pero tus padres te traicionaron a ti para no enseñarte la verdad, no me importa. Porque cuando el pecado se adueña de una persona y le ha cegado el entendimiento, Efesios dice, tienen su entendimiento entenebrecido. Es nada más oscuridad. Entonces, en estos versos que estamos tratando en capítulo 10 de Romanos, Pablo nos está diciendo, el asunto es tan sencillo, dice. Yo oro por mi gente para que sean salvos, porque tienen celo de Dios. Dicen que son religiosos, pero no conocen a Dios. Esa es la tragedia. Mucha gente son religiosos. Acaba de terminar la Semana Santa y cuánta gente no hicieron cantidad de rituales religiosos, pero no tienen cero conocimiento, no conocen a Dios. Pablo dice, yo oro por mi gente para que se salven. Y este asunto, dice, no es de que es algo tan difícil como subir al cielo para traer a la salvación. No es como que hay que ir al fondo de la tierra para levantar. No. La palabra de fe que predicamos, dice Pablo, está tan cerca de ti en tu corazón y en tu boca. ¿Cuál es esa palabra de fe? Ahora, va a continuar aquí hablando de esto. Entonces, el contraste en los primeros 8 versos dice que el camino de la justicia por las obras demanda perfección absoluta. Ya hablamos la semana pasada. ¿Quién es perfecto? Nadie. ¿Quién puede ir al cielo por las obras? Nadie. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto. ¡Pum! Se acabó el asunto ya, ¿no? Pero ese es el camino de la justicia por las obras. Pero el camino de la justicia por la fe demanda ¿qué? Fe en Cristo Jesús. Nada más. No tenemos que ir al cielo, no tenemos que bajar porque Jesús ya descendió del cielo. Jesús fue sepultado y resucitó. Él hizo por nosotros lo que nosotros jamás podríamos hacer por nosotros, para ayudarnos a nosotros mismos. Y no solamente la palabra de fe, para el pueblo de Israel era solamente la palabra, apuntando al futuro. Nosotros ya es una realidad y apuntamos hacia el pasado, porque Jesús ya vino. Ya murió por el pecado, ya fue sepultado, ya resucitó, ya ascendió, ya está sentado a la diestra del Padre, ya intercede por nosotros. Ya esperamos que en un día de estos venga por nosotros. Ya lo vemos una realidad que ya se llevó a cabo. Cercana está la palabra. Para ellos era la palabra, era la enseñanza de lo que la palabra de fe dice. Para nosotros la palabra, Cristo Jesús. Y aquel verbo, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne. Y Jesús es el verbo de vida. Y cuando Él se hizo carne, vino y nos reveló a Dios en la totalidad de sus atributos. Jesús le dice, si me has visto a mí, has visto a Dios. Ahora bien, dice el verso 8, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe, Pablo? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ok, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. No hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es sencillo, no es complicado para nada. Pero nosotros somos expertos en complicar las cosas. Lo primero aquí entonces es lo primero, verso 9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La pregunta entonces, hermanos, sería inmediatamente, ¿qué es este asunto que nos está diciendo aquí? ¿Cuál es el requisito para ser salvo? Y esto es, tal vez me voy a concentrar en eso, ¿ok? Así que por favor les pido su paciencia, pero me quiero concentrar en eso. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Eso es lo que está diciendo versos 9 y 10. De hecho, verso 9 es el comentario de Pablo que hace en relación a Deuteronomio 30. Él está citando Deuteronomio 30. Verso 9. Verso 10 es la manera en que el Evangelio ahora
presenta el orden de estas dos palabras, creer, y la segunda es confesar. Pero entonces aquí viene el asunto. Si yo le pregunto a ustedes, hermanos, díganme, para ser salvo, ¿qué necesito? Por lo regular, en los círculos cristianos en que nos hemos desenvuelto o que hemos crecido, la fórmula siempre va de esta manera, que si crees y confiesas, o algunos lo ponen, que si te arrepientes, que si crees y si confiesas, serás salvo. Ok. Entonces, ¿cuántos requisitos para ser salvo? Bueno, ¿te has arrepentido de tu pecado? Sí. 1. ¿Crees en Jesús? Sí. 2. ¿Confiesas a Jesús? Sí. 3. Los requisitos para ser salvo entonces son 1, 2 y 3. Algunos de ustedes están familiarizados con estos panfletitos que nos han dado y los hemos visto por todos lados, que se llama El Camino de Romanos a la Salvación, ¿verdad? Y normalmente comienzan con el capítulo 3, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Y entonces ahí comienza. Y terminan con estos dos versos, con Romanos 10, verso 9 y 10. Que si crees y confiesas. Entonces, ¿cuál es el requisito para ser salvo? Creer y confesar. Ahora bien, es importante entender los términos aquí. Confesar. La palabra en griego es una palabra hecha de dos palabras, de hecho. La palabra es homologesis. Homo quiere decir el mismo y logos es la palabra. Entonces, confesar significa, vean esto, confesar significaría entonces el estoy de acuerdo con algo, con alguien acerca de algo. Es decir, yo estoy de acuerdo en que esta es la palabra que unifica mi criterio con el criterio de alguien más. O, en otras palabras, yo estoy de acuerdo que lo que esta persona dice es verdad. La palabra que él dice es la misma palabra que yo digo. Eso es lo que significa el término de las dos palabras. Entonces, confesar es estar de acuerdo con alguien acerca de algo. Lo voy a poner de esa manera para que sea más simple, ¿ok? También confesar significa expresar abiertamente nuestra lealtad a una persona. También eso significa confesar. La otra palabra aquí es creer, y esa palabra en el griego es pistis, y eso significa considerar algo ser tan verdadero y por lo tanto digno de mi confianza. ¿Ok? Creer es considerar algo ser tan verdadero y por lo mismo digno de mi total confianza. O también se puede describir como tener la firme convicción de lo beneficioso, lo eficaz y la habilidad de alguien o de algo. O también creer significa aceptar la evidencia o la palabra acerca de alguien o de algo. Aquí cuando dice corazón, el corazón siempre significa el centro de lo que es nuestro ser moralmente hablando. Nuestro ser donde es el asiento del intelecto, de las emociones y de la voluntad. No es el órgano como tal que está bombeando sangre. Corazón es para describir lo que somos en sí, en el hombre interior. Y la palabra aquí donde dice que Jesús es el Señor, la palabra ahí sería kurios y sería el amo o el dueño. Pero creo que Pablo está usando esta palabra Señor porque en la traducción, en la Septuaginta, lo que es la traducción de las escrituras del Antiguo Testamento del hebreo al griego, la palabra Señor se traduce ahí Jehová. Entonces, creo más bien que Pablo está diciendo que aquí cuando dice que Jesús es el Señor, es que digas que Jesús es Dios. Entonces, una vez teniendo los términos, estoy de acuerdo con lo que Dios dice acerca de Jesús y creo en Él a tal manera que mi firme convicción
en su bondad, en su eficacia y en su habilidad para salvarme, porque acepto la evidencia de quién es Él. Y en mi corazón, en lo que soy, en lo que verdaderamente soy, en lo interior de mí, con todo mi intelecto, con todas mis emociones y con toda mi voluntad, creo en Jesús, que no solamente es el Señor, es el amo, es el dueño, pero que Jesús es Dios. Eso es lo que estaríamos afirmando con esto, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué dice la Biblia acerca entonces de, ya teniendo estos términos un poco más claros, entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de los requisitos para ser salvo? Si yo les digo, por favor, hermanos, sería bueno que buscáramos. Ahora, les dije que este texto comienza en el capítulo 9, verso 30, ¿verdad? Les dije eso la última vez. Pero que de la manera cuando se traduce esto y cuando se le pone, pues, quienes separaron la Biblia en capítulos y en versículos, no siempre lo hicieron atinadamente. Y está bien, no hay problema, no vamos a discutir por eso. Eso no es en realidad un gran problema. Lo que sí es importante es que tomemos en cuenta que aquí, ¿cuál sería aquí el contexto inmediato de lo que estamos leyendo? Porque vea, hay una palabra que se puede usar con dos términos, pero es el mismo significado. Y yo les voy a leer estos versos y ustedes vean lo que es la palabra que les quiero decir. En el capítulo 9, verso 30, que sería el verso 1 del capítulo 10, en el verso 30 dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Verso 30, ¿ok? Verso 32, porque iban tras ella no por fe. Ok. Verso 33. Y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y de roca de caída, y el que creyere, es la misma palabra para fe. Verso 4 del capítulo 10. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Misma palabra, fe. Capítulo 10, verso 6. Pero la justicia que es por la fe. Capítulo 10, verso 8. Mas que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Capítulo 10, verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, esta es la misma palabra. Capítulo 10, verso 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, la misma palabra. Capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? La misma palabra. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ok. Capítulo 10, verso 16. Vean esto. Mas no todos obedecieron a él evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído? Otra vez. Capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír. Les pregunto, hermanos, hermanas, amados, ¿cuál es el énfasis de estos versos? ¿Acaso, bíblicamente hablando, sinceramente, no podemos decir que el énfasis en este pasaje es en una palabra y esa palabra es fe? La pregunta, no pierdan el contexto. La pregunta que les hago es, ¿qué necesito para ser salvo? Y si esto está hablando aquí de salvación, que más adelante vamos a determinar si eso no es, el énfasis es en la palabra fe, porque la repite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 veces. Entonces tenemos en cuenta que son 17, 18, 19, 20, 21 versos. 17 veces en 21 versos. Estamos entonces hablando de algo que es súper importante y la palabra es fe. Entonces, regresemos al punto de partida. ¿Qué necesito para ser salvo? Como vuelvo y repito, si ustedes han estado en una iglesia y escuchan cuando se hace el llamado o la invitación o como le quieran llamar. Entonces, Jesús murió por tus pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día y vive para siempre y te ofrece salvación y vida eterna. Que si crees en Cristo, que si te arrepientes de tus pecados, que si crees en Cristo Jesús y confiesas, eres salvo.
Entonces, por favor, levántense de su asiento y les voy a pedir que caminen aquí enfrente. Y yo los voy a guiar en una oración para que sean salvos. De nuevo, ¿cuál es el requisito? Que te arrepientas de tus pecados, que cambies tu manera de pensar, que creas en Jesús y que confieses a Jesús. Por eso los voy a guiar en una oración para que lo digan públicamente, porque Jesús murió en público. Normalmente así es como se presenta el Evangelio, ¿no es cierto? Pero yo les quiero preguntar, entonces, hermanos, ¿será posible que si la Biblia aquí nos está diciendo que el requisito para la salvación no es arrepiéntete, cree y confiesa, ni tampoco es cree y confiesa, pero que el requisito para la salvación es cree en Jesús? Si yo les digo eso, a lo mejor estarás pensando, oh, pastor, ya está enseñando falsa doctrina. No, les aseguro que no es así. Les aseguro que no es así. ¿Por qué? Porque la Biblia nos da la manera correcta de cómo la salvación es en Jesús y el único requisito es fe. Fe. Efesios capítulo 2, 8 y 9 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, por medio de la fe. Ok. Repito, aquí estamos hablando de salvación como salvación si fuera salvación vida eterna. Pero el término salvación en el libro de Romanos no siempre tiene el significado de, cuando dice salvación no siempre el significado es vida eterna. Más adelante vamos, porque no quiero que se confunda, más adelante vamos a desglosar ese término. Pero solamente de manera generalizada les quiero decir, cuando hables de salvación en el libro de Romanos, Pablo no siempre está diciendo salvación sinónimo de vida eterna. La palabra salvación puede ser salvación para que te sanes, para que seas rescatado de una situación difícil. Creo que la semana pasada toqué acerca de eso. Entonces, tendríamos que entender que Pablo, cuando quiere hablar de salvación en términos de recibir vida eterna, Pablo en Romanos por lo menos y en Gálatas usa la palabra justificado. A ver, capítulo 5 de Romanos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Eso es el punto inicial de nuestra salvación. Salvación, cuando digo salvación, estoy hablando de justificación, santificación y glorificación. 3 etapas de nuestra salvación. La etapa inicial de nuestra salvación, la justificación, es por fe. Justificados pues por la fe. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que debemos estar claros. Digo, si hay alguien que dice, si quieres ser salvo, arrepiéntete de tus pecados, cree en Jesús y confiesa. No pasa nada. La verdad, no hay nada malo en eso, aunque técnicamente no es correcto. Creo que debemos, si tenemos la oportunidad, debemos conocer las cosas como son en la Biblia, como se nos dan a entender en la Biblia. Por eso los voy a llevar por medio del Evangelio de Juan para darles solamente unos versos acerca de lo que les estoy tratando de decir. ¿Ok? En el Evangelio de Juan, voy a comenzar en el capítulo 1, solamente algunos capítulos. Por favor, pongan cuidado. Les quiero probar con esto que la Biblia presenta como condición para la salvación solamente el creer por fe. Hay más de 250 pasajes en el Nuevo Testamento que aseveran que la salvación es solamente por creer por fe. Eso solamente. Nunca, aparte de Romanos 10, 9 y 10, nunca el Nuevo Testamento pone como condición de la salvación el creer y confesar. Nunca. Pablo, que escribe Romanos, jamás usó esa misma combinación en ninguna de sus otras cartas. Nunca. Pero Pablo no aprendió por sí solo, tuvo que aprender de alguien. Y aquí vamos a ver las palabras que Juan nos dice en su Evangelio. De hecho, el Evangelio de Juan, al final del Evangelio, y después les voy a leer estos versos del final, al final del Evangelio lo hace enfáticamente claro cuando dice estas cosas. Y por eso les digo, muy importante que recuerden esto.
En el Evangelio de Juan capítulo 20, verso 30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. No hay ninguna mención aquí de confesar. Pero déjeme darle el principio del Evangelio de Juan ahora. En el verso 9 del capítulo 1 dice así, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, hablando de Jesús. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, aquí va, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es el capítulo 1 nomás. Luego el capítulo 3. Verso 15. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este es el capítulo 4 del Evangelio de Juan. ¿Qué quiero decirles con eso? Les puedo seguir leyendo una y otra vez, pero dejemos un poquito el Evangelio. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 16, uno de los más claros. Hechos 16, este es el asunto. Pablo y Silas fueron a la ciudad de Filipos. Allá le presentaron el Evangelio a unas mujeres que estaban a la orilla del río. Me imagino estaban lavando, sabe Dios qué estaban haciendo. Dice que estaban trabajando con sus telas. Ahí le presentaron el Evangelio y después de eso, dice, pues la gente se dio cuenta de lo que había sucedido y muchos comenzaron a seguir a Pablo y a Silas y todo esto. Una mujer que tenía un demonio y todas estas cosas, y hablaba y decía que Pablo eran siervos del Dios Altísimo. Pablo reprende al demonio que estaba en la mujer se salva y ahora enojados los que eran dueños de esa mujer que parecía que la tenían como una esclava, voltean a las autoridades y Pablo y Silas terminan en la cárcel, atados en el cepo. Se cree hasta la cintura en desechos humanos ahí. Y en la noche ellos cantando, adorando a Dios. Les han golpeado con varas y todo, pero no están quejándose, están cantando. En ese tiempo están cantando ahí y viene un terremoto, tan fuerte el terremoto que se abren las puertas de las celdas. El carcelero, el hombre que está encargado de la cárcel, sale corriendo alarmado porque en ese tiempo si se escapaba un preso, el carcelero era ajusticiado por ese asunto. Entonces el hombre va corriendo y como ve que se abrieron todas las celdas, va intentándose a matar. Pablo y Silas le dicen, no te hagas daño, nadie se ha ido, todos estamos aquí, tranquilo, calmado. Al ver el gran milagro que ha sucedido, el hombre viene y le dice esto a Pablo. Dicen, él, el carcelero, entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es la cita más clara acerca de esto. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Eso es lo que el libro de los Hechos dice. Tan sencillo como eso. De hecho, seguimos a Romanos capítulo 1. Pablo dice así, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Cuál es el requisito? A todo aquel que cree. Capítulo 3, ahora todavía del libro de Romanos. Verso 21, ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Ese es Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 4, hablando de Abraham.
Abraham dice, nuestro padre según la carne, ¿qué creyó él? Verso 2, si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó es la misma palabra fe. Porque no al que obra, sino al que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ese es capítulo 4. Capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Cuál es el requisito, hermanos? Libro de Gálatas, capítulo 2. Bien interesante todo esto porque en estos versos está en realidad lo que quiero es señalar. Verso 16 de Gálatas 2 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. También nosotros hemos creído en Jesús para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Por la fe de Jesús, creído en Jesús, justificados por la fe, viviendo en la fe. Y les puedo dar una y otra y otra y otra. Entonces, ¿qué dice aquí? A ver, vayamos con calma, no quiero que se me confundan. ¿Cuál es el punto que queremos enfatizar aquí? ¿Cuál es el requisito para la salvación? 1, fe en Cristo, nada más. Nada más. No es arrepiéntete, porque ¿cómo te vas a arrepentir si el Espíritu no está en ti todavía? Arrepentimiento es parte del proceso, sí. Pero lo primero debes creer en Cristo Jesús. Arrepentirse quiere decir cambiar tu forma de pensar y por lo consiguiente tu forma de vivir. ¿Ok? Entonces, no es requisito para la salvación. Es resultado de. Pero primero tengo que escuchar el Evangelio. Tengo que escuchar el Evangelio. Así como dice la definición de estos términos. Por algo se nos dan estos términos. A ver, creo en la bondad, en la suficiencia, en la habilidad de Cristo Jesús para salvarme. Estoy de acuerdo con lo que Dios el Padre dice acerca de su Hijo amado Cristo Jesús. Que Él vino a morir por nosotros. Eso es propiciación. Que con su sangre Él compró mi libertad. Eso es redención. Que su sacrificio aplacó la ira de Dios contra el pecado. Eso es expiación. Y que por su sangre derramada por mí me da salvación y vida eterna. Eso es redención. Y que por fe en su nombre he sido declarado justo. Eso es justificación. Entonces es importante que mantengamos un buen manejo de estos términos para no confundirnos. Ahora bien, cuando Pablo habla de salvación, no siempre está hablando de justificación. De hecho, Pablo usa las dos palabras a la vez en ciertos pasajes de la Biblia. Les voy a dar solamente algunos porque no tengo tiempo para muchos. Miren, déjenme mostrarles. En el capítulo 5, verso 8 de Romanos, Pablo dice esto: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. ¿Viste? Justificados, el paso inicial de nuestra salvación en general. Justificados. Si estamos justificados, dice, seremos salvos, seremos rescatados de la ira. Su salvación en Romanos no siempre es vida eterna. También puede ser rescatados de la ira. Otro pasaje en Romanos que es muy clarito. Espero no se me confundan, ¿ok? Voy a ir despacio con esto porque esto es elemental, esto es importantísimo. Capítulo 13 de Romanos, verso 11 dice, y esto, conociendo que el tiempo que
es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, y debe decir que cuando primeramente creímos. ¿Qué pasó cuando primeramente creímos? Fuimos justificados. Aquí está diciendo Pablo, porque ya has sido justificado, serás salvo de lo que está por venir sobre este mundo. No siempre cuando la palabra salvación en Romanos Pablo la usa para decir obtener vida eterna, también la puede usar para decir ser rescatado de algo. Ahora bien, como les digo, despacito porque no quiero que se me confundan y no quiero de verdad que nadie tenga duda acerca de este asunto. Es muy importante, eso es supremamente importante. Ahora bien, déjenme decirles algo aquí. Podría darse el caso que una persona que ha confiado en Jesús, que ha creído en Jesús, puede darse el caso que una persona ha creído en Jesús, pero nunca, por cualquiera sea la razón, nunca tuvo la oportunidad de confesar a Jesús, como normalmente se dice. Podría ser que esa persona que creyó en Jesús con todo su corazón, nunca tuvo oportunidad de confesar a Jesús como Señor públicamente. Puede ser que esa persona sea salva, sí o no. Déjenme leerles. Voy a pasar unos 2 minutos, pero por favor les pido que me perdonen, porque es importantísimo. Puede ser que haya una persona que sí creyó por fe de verdad en Cristo Jesús, que es salvo, y que nunca confesó. Claro que sí. ¿Cómo sé eso? ¿Y por qué te puedo decir eso? Porque la Biblia lo dice. ¿En dónde? Bueno, ahí te va. Para que nadie te diga que si crees y confiesas, si no confiesas no eres salvo. No es cierto. Juan capítulo 12, ahí te va, verso 42 al 43. Mira lo que dice. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. En ese tiempo ser expulsado de la sinagoga era casi como la muerte, porque ya te echaban de tu familia, nadie se acercaba a ti, era lo peor que te podía pasar. Por temor a ser expulsados de la sinagoga, a ser expulsados de la comunidad, a ser exiliados de su familia, de todo, no lo confesaron, pero sí creían en él. ¿Ok? Y lo interesante de esto es que cuando eso sucede, Jesús dice esto, después dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí solamente, sino en el que me envió. ¡Wow! Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Esto es justamente después de que se dice que muchos creyeron en él, pero no lo confesaron. Jesús dice, y si cree en mí, cree en el que me envió. Y si cree en mí, no permanece en tinieblas. Eso es súper interesante. Ahora, mismo Evangelio de Juan, capítulo 19, pues les digo, 2 minutos y ya cerramos, ¿ok? Pero es importante que tengan estos versos bien claritos. Verso 38. Esto es después de que Jesús ya murió en la cruz, está colgado en la cruz. Verso 38 dice esto. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. Quiere decir que nunca confesó. Siempre fue discípulo, pero en secreto. Por las mismas razones que les dije anteriormente. Dice, ahora vino y rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y más interesante, también Nicodemo, ¿se acuerdan de Nicodemo? El que antes había venido a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, José y Nicodemo, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y después de eso lo llevan y lo sepultan. Ahora, vean esto. Jesús está colgando en la cruz, su cuerpo sin vida, ensangrentado, deformado físicamente, ha sangrado de su cabeza a los pies. Es un cuerpo totalmente ensangrentado. José de Arimatea y Nicodemo, que eran discípulos secretamente, ahora ya no son, ahora abiertamente, y vienen y se exponen delante de Pilato y dicen, hey, danos ese cuerpo que lo vamos a sepultar. Para bajar el cuerpo sin muerte que estaba en la cruz, para bajar el cuerpo sin vida que estaba colgando en la cruz, tenían que subir a la cruz con una escalera, poner una sábana por debajo de
los brazos y uno arriba agarrando esta sábana, después de desclavarlo, obviamente, y el cuerpo ya sin vida. Entonces con la sábana lo iba a ir bajando poco a poco. A la misma vez, otro estaba abajo, empezando desde los pies, lo iba recibiendo aquí, que su cuerpo del que venía bajando fuera cayendo aquí, y luego sus manos quedaban por detrás de la cintura del cuerpo sin vida. Y al soltarlo, el que estaba arriba, el cuerpo entonces ahora naturalmente por el peso quedaba sobre el cuerpo de aquel que lo había recibido. Les pregunto, el cuerpo ensangrentado de Cristo Jesús, Nicodemo recibiendo ese cuerpo. Sí, imagínenlo. ¿Cómo quedó el cuerpo de Nicodemo? Empapado en la sangre de Cristo Jesús. Y obviamente, inmediatamente viene José, baja de la escalera, quien haya sido el que estaba arriba, lo abraza, extienden una sábana, lo enredan. Los dos están, por así decirlo, cubiertos, empapados en la sangre de Cristo Jesús. La pregunta para ustedes, hermanos, ¿será que estos hombres eran discípulos, sí o no? Si dices no, pues habría que encontrar las razones por qué no. Pero si dices sí, la única conclusión lógica de este asunto es, si dijiste que sí, que es la única respuesta correcta, ¿y cómo es que ellos fueron salvos si no confesaron nunca a Jesús? La respuesta es simple, por su fe en Jesús. Amén. Tan complejo, pero tan sencillo como se los quiero dejar. ¿Cuál es el requisito para ser salvo? Uno solamente y uno nada más, por fe en Cristo Jesús. Amén. Seguiremos desglosando, porque todo este capítulo tiene que irse desglosando de pedacito en pedacito, pedacito en pedacito. Y cuando terminemos el capítulo lo pondremos junto. Y lo que vamos a tener en el capítulo entero va a ser esa foto clarita de la gracia de Dios que en su misericordia nos salvó cuando no éramos dignos, sino solamente por su gracia. Amado Dios, le doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este tiempo que me permite con mis hermanos escudriñar su palabra. Usted sabe muy bien, Señor, que no somos expertos en la materia, ni pretendemos, ni aspiramos a ser. Solo queremos ser hombres y mujeres estudiosos de su palabra, que por la revelación de su Espíritu vayamos poniendo en orden estas cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza. Y al escuchar su palabra, al recibir su palabra, al creer su palabra y luego al aplicar su palabra, caminaremos confiadamente en este mundo, sabiendo que el Dios del universo está con nosotros. Que si Dios está conmigo, ¿quién puede contra mí? Y con esa convicción, y porque sé que Jesús murió por mis pecados, porque sé que me dio salvación y vida eterna, esta vida que ahora vivo, la vivo por fe en Cristo Jesús, que me amó y se dio a sí mismo por mí. Es por fe, solamente por fe y solamente por su gracia. Y le damos a usted la honra y la gloria que solamente usted se merece, porque usted vive y reina por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.